forma individual los medios de prueba a partir del día de hoy. La clase del día martes estuvimos hablando un poco de la teoría de la prueba en términos generales. Solo les quiero recordar que nosotros tenemos 7 medios de prueba distribuidos dentro de 3 grandes grupos de conformidad con la doctrina. Hay un medio de prueba que la doctrina denomina medios de prueba directos por percepción y ahí involucramos el reconocimiento judicial. Luego tenemos un grupo mucho mayor de medios de prueba indirectos representación, dentro de los cuales vamos a hablar de la declaración de parte, de la declaración de testigos, de la prueba documental y los medios científicos de prueba. Y por último, los medios de prueba por inducción o deducción, donde vamos a analizar tanto las presunciones legales y humanas como la prueba de expertos. En ese orden de ideas, vamos a hablar hoy, como les decía, ya de los medios de prueba en forma individual. Quiero solamente recordarles que esto es bien importante en relación al procedimiento probatorio, que las pruebas nosotros las anunciamos en nuestra demanda o en nuestra contestación de demanda y las proponemos o pedimos su diligenciamiento durante la fase de los 30 días de prueba, para que el juez dentro de esos 30 días de prueba proceda a diligenciar. Eso se los hago como un comentario para efecto de que van a analizar ustedes, vamos a encontrar en el transcurso de las explicaciones 2 medios de prueba que yo denomino pruebas privilegiadas. ¿Por qué razón? Porque son medios de prueba que ustedes pueden ofrecer en la demanda o en la contestación, pero puede diligenciarse y pedirse en cualquier estado del proceso, no forzosamente durante la fase de prueba. Y de esos medios de prueba al que me voy a referir, pues hoy, en este momento, voy a hablar de uno de ellos, que es la declaración de las partes, y tal vez en la próxima sesión estaremos hablando del segundo de ellos, que es el reconocimiento judicial. Entonces, tenemos 2 medios de prueba privilegiados, cuya característica es que pueden pedirse o proponerse, perdón, y diligenciarse en cualquier estado del proceso. Entonces, el primer medio de prueba que es importantísimo es el de la declaración de las partes. Ya hemos dicho que está encuadrado entre los medios de prueba indirectos y por este medio de prueba, una de las partes a la que se le denomina articulante, quien es el que articula, pretende obtener de la otra parte, a quien le vamos a llamar absolvente, así se denominan a los sujetos dentro de la declaración de parte. Articulante, el que articula, y absolvente, el que absuelve, no importando si es el actor o el demandado, porque el actor puede solicitar la declaración de parte del demandado y el demandado puede solicitar la declaración de parte del actor. El que articula, el que dirige las preguntas se denomina articulante y el que las contesta se denomina absolvente. Y lo que se busca o lo que busca el articulante es que el absolvente confiese ciertos hechos personales o conocimientos de un hecho controvertido dentro del proceso. El objetivo es que la parte a que se le pregunta, la parte absolvente, confiese ante el juez hechos que a nosotros nos interesan dentro del proceso. Esa es la idea. Recuérdense que es un medio de prueba por representación, perdón, en este caso, a través de personas vinculadas al proceso. Yo le pregunto pretendiendo que él confiese ante el juez hechos que yo pretendo demostrar. Como decía hace unos minutos, esta prueba es una prueba privilegiada porque su proposición y diligenciamiento, no su ofrecimiento, siempre va a estar en la demanda o en la contestación. Pero pedir que se desarrolle esta prueba y que el juez la diligencia podría ser fuera del periodo de prueba, podría ser antes del periodo de prueba, pudiera ser durante el periodo de prueba o puede ser después del periodo de prueba. Decía hace unos minutos que todos los medios de prueba se van a proponer y a diligenciar durante los 30 días de prueba, pero por ser privilegiado, puede ser antes, durante, después. Inclusive, la ley dice que puede ser hasta en segunda instancia. Entonces, yo puedo acompañar pedir la declaración de parte y no haberla pedido en el periodo de prueba, pero puedo pedirla hasta en la segunda instancia. Esta es una de las características importantes de este medio de prueba. Igual como lo estaba mencionando, todos los medios de prueba los vamos a ofrecer en la demanda o en la contestación y normalmente se proponen durante el periodo de prueba, pero este en particular, por ser la característica de privilegiado, puede proponerse y diligenciarse en cualquier estado del proceso.
¿Cómo lo vamos a proponer? Bueno, ya hablé del ofrecimiento en la clase del martes, diciendo que el ofrecimiento es genérico. Cuando yo digo ofrezco los siguientes medios de prueba, solo pongo declaración de parte. El juez entenderá que yo quiero que la otra parte preste declaración. Eso es lo que el juez entenderá. Entonces, eso va en mi demanda o en mi contestación. Pero cuando ya estoy queriendo pedir que el juez lo diligencie, un requisito sine qua non, es decir, un requisito necesario, es que ustedes cuando hagan su escrito pidiendo la declaración, acompañen un sobre cerrado que se denomina plica. Este sobre cerrado, debiente cerrado, contiene dentro del sobre un pliego de preguntas que nosotros denominamos en esta prueba posiciones. Y si ese sobre cerrado va en el memorial, entonces el juez le va a dar trámite a la solicitud. Si ustedes hacen una solicitud de declaración de parte, pero no acompañan la plica, entonces el juez no va a citar a la otra parte. O sea, el requisito obligatorio para que ustedes pretendan que la otra parte preste declaración y presenten el memorial es que en ese memorial vaya engrapado, como ustedes quieran, amarrado, como ustedes quieran, un sobre debidamente cerrado, dentro del cual debiera de contener un pliego de preguntas o posiciones que son las que ustedes van a dirigir el día de la audiencia. ¿Qué va a hacer el juez cuando ya ustedes le presentan la solicitud en la fase de prueba o como es privilegiada en cualquier estado del proceso? Entonces el juez va a citar a la parte que va a absolver para que comparezca el día y hora que él señale a prestar declaración bajo un apercibimiento, que es muy normal. El apercibimiento es que si deja de comparecer sin justa causa, entonces el juez lo va a declarar confeso. Entonces, si ustedes citan al absolvente a prestar declaración, se le notifica con la anticipación debida y el absolvente no llega a la audiencia, el juez lo va a declarar confeso. Esto significa que va a declarar y tener por ciertas o afirmadas o declaradas en forma afirmativa todas las preguntas que vayan en el interrogatorio. O sea, en un momento voy a hablar de las preguntas, pero las respuestas entonces ante la incomparecencia sin causal, sin ningún motivo del absolvente a prestar declaración, es que lo vayan a declarar confeso. Esta citación es importante hacer constar que para que el absolvente esté obligado a ir a la declaración, tiene que ser citado con por lo menos 2 días de anticipación a la diligencia. Es decir, no podemos citar a una persona un día antes, sino la ley exige que sea citado por lo menos con 2 días de anticipación a la diligencia. Si a ustedes, a su cliente, lo citan a una diligencia para mañana, declaración de parte el día de hoy, él no estaría obligado a ir, porque la ley exige que sea con 2 días de anticipación por lo menos. Puede ser 3, 4, 5, 6, pero en el caso muy concreto, 2 días de anticipación para que se lleve a cabo la diligencia. Hablemos un poco de las preguntas que van dentro de esa plica en ese pliego de posiciones. Estas preguntas las dirige el articulante, por supuesto, para que, valga la redundancia, las absuelva el absolvente. Como decía, tengamos bien presentes, va en un sobre cerrado, en un pliego de preguntas, y ese pliego de preguntas son lo que vamos a conocer como las posiciones. Si ustedes yo les pregunto en el examen qué es una posición, pues simplemente es una pregunta que dirige el absolvente al articulante. Miren, las preguntas no pueden ser cualquier clase de preguntas. Aquí es bien importante resaltar esto. Cuando ustedes vayan a preguntar, deben cumplir los requisitos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil y que yo estoy en este momento proyectando. Es decir, primero, una pregunta debe ser sobre hechos personales o conocimiento de un hecho. O sea, yo le puedo preguntar a la persona sobre cosas de él o que él conozca sobre los hechos. No le voy a preguntar cuestiones de criterio o de opinión, sino es importante que la pregunta vaya dirigida a hechos personales de él o conocimiento de un hecho. Igual, las preguntas deben ser claras y precisas. Si hay dudas, si la pregunta no es clara, la pregunta es imprecisa, el juez la va a rechazar. En un momento voy a hablar que el juez califica las preguntas. Entonces, el juez lo que califica es el cumplimiento de estos requisitos. Lo primero, esto no es un orden de prevalencia, no es un orden jerárquico, sino aquí es los requisitos que debe cumplir cualquier pregunta. El tercer elemento es que debe ser en sentido afirmativo. Esto es importantísimo. Miren, amigos, recuérdense que la prueba civil es una prueba de demostración.
Si yo al juez le dije en mi demanda, el demandado colisionó mi vehículo, yo quiero que él confiese que lo colisionó, tengo que preguntarle en sentido afirmativo. Por ejemplo, diga si es cierto que usted colisionó mi vehículo con fecha tal. Entonces, diga, la pregunta va en sentido afirmativo, diga si es cierto. Yo no puedo preguntar en sentido negativo, diga si no es cierto, porque la idea es demostrar. El no es cierto, no estamos demostrando nada. Primero, no podemos preguntar en sentido negativo, tiene que ser en sentido afirmativo. Pero además del sentido afirmativo, las preguntas no pueden ser abiertas. Pensemos en una cuestión como esta. Si yo voy a un juicio de alimentos en este momento para dar el ejemplo. Si en un juicio de alimentos yo quiero que al demandado lo condenen a pagar 10,000 quetzales, 1,000 quetzales mensuales de pensión, que yo he afirmado que gana 5,000 en un juicio, yo tengo que preguntar, diga si es cierto que usted devenga por lo mínimo 5,000 quetzales mensuales en concepto de salario. Así tengo que, diga si es cierto. Yo no le puedo preguntar, diga usted cuánto gana, porque eso no va en sentido afirmativo. O sea, no puedo dejar de preguntar ni en sentido, no puedo preguntar en sentido negativo, ni puedo preguntar como para que él conteste porque yo estoy investigando. Diga usted cuánto gana, diga usted cuántos años tiene, diga usted dónde trabaja. Esa no es la forma de preguntar en el proceso civil. Debemos de preguntar en sentido afirmativo. Diga si es cierto que usted trabaja en tal lugar. Diga si es cierto que usted debe un salario de 5,000 quetzales mensuales. Diga si es cierto que usted tiene 20 años de edad. ¿Por qué? Porque esa afirmación es lo que yo estoy buscando que él confiese para demostrarle al juez lo que yo he afirmado. ¿Qué pasa si el demandado no llega? Pues como las preguntas están en sentido afirmativo, se tienen por contestadas en sentido afirmativo. Si yo le pregunto al absolvente, no dije demandado ahorita porque me confundí, al absolvente, diga si es cierto que usted venga 5,000 quetzales mensuales, la respuesta tácita de él por no llegar, claro, confeso, es que sí. Entonces, es bien importante que la pregunta va en sentido afirmativo sobre hechos personales o conocimiento de un hecho en forma clara y precisa sobre un solo hecho, que también esto es importante. Pueden ser dos hechos que tienen que ir interrelacionados. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, usted que está escuchándome en este momento, diga si es cierto que usted es estudiante del 7º semestre de la sección G de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2023, se dan cuenta, estoy preguntando varios hechos. Puede ser que ustedes sean estudiantes del 7º semestre y que sean del G, pero no sean de la Universidad de San Carlos, o son estudiantes del 7º semestre, pero no son de la G, si son de la universidad y no es del año 2023. Entonces hay que preguntar sobre un solo hecho. Si yo quiero tener 4 hechos, le digo, diga si es cierto que usted es estudiante del 7º semestre, diga si es cierto que usted es estudiante de la sección G, diga si es cierto que usted es estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, diga si es cierto que usted actualmente en el año 2023 es estudiante. Saco 4 preguntas para tener un solo hecho. Y por supuesto, importante también que sean de los hechos controvertidos. Los hechos que ya no son controvertidos, pues no son motivo de la prueba. Estos son los requisitos que ustedes deben de cumplir cuando ustedes hacen y formulan una pregunta. Yo, cuando daba esta clase yo en forma presencial, le decía a los alumnos, como vamos a tener un examen final, les voy a dar la oportunidad que ustedes me pregunten y me interroguen. Yo bajo juramento de decir la verdad, que no voy a mentir, pero ustedes tienen que preguntarme algo del examen final, pero utilizando estos requisitos de una pregunta. Entonces, un estudiante me dice, licenciado, ¿y qué va a venir en el examen final? No va en sentido afirmativo. Si me dice, licenciado, diga si es cierto, diga si es cierto, licenciado, que va a venir tal cosa, no solo se refiere a un hecho, sino se refiere a varios hechos. Entonces, no existe el mecanismo ni la forma en que nosotros no hagamos una pregunta si no va en sentido afirmativo, porque, insisto, la incomparecencia a esta parte se va a tener como una confesión. Entonces, ustedes quisieran saber algo del examen, podrían decirme, diga si es cierto que usted va a hacer 30 preguntas, diga si es cierto que sus preguntas van a ser de tal forma, diga si es cierto, y yo tendría que confesar, pero lo hago, explico como una manera, en este momento pues no voy a utilizar este ejercicio, sino es simplemente para que tengan ustedes una idea. ¿Qué hace el juez? Entonces, cuando califica la aplica, pues va a calificar esos requisitos. Ahora, ¿cuáles van a ser la forma en que debe responder el absolvente? Miren, el absolvente, es decir, el que contesta, tiene que responder en sentido negativo o afirmativo.
Diga si es cierto que usted trabaja en la entidad tal, tiene que contestar sí o no. O sea, él no se le permite otra respuesta, o decir sí o no. Ahora, luego de que diga sí o diga no, él ya puede agregar sus explicaciones. Pues diga si es cierto que usted trabaja en la empresa tal, no. Ya claro, trabajé en esa empresa, pero actualmente no trabajo en ella. Ahí está la respuesta, pero primero es un sí o un no. La forma de las respuestas de las preguntas son en sentido de afirmación o de negación. Entonces, diga si es cierto que usted tiene 20 años, no. Diga si es cierto que usted es estudiante de la Universidad de San Carlos, sí. Diga si es cierto que usted cursa séptimo semestre, no, por ejemplo. Así las respuestas, pero si quiere agregar algo más después de su respuesta afirmativa o negativa, él puede agregar las explicaciones que estime necesarias. ¿Cómo se va a diligenciar? Cuando yo ya le presenté al juez el memorial acompañando una plica que lleva adentro un pliego de preguntas con los requisitos que he dicho, el juez lo que va a hacer es señalar un día y hora y debe notificar con 2 días de anticipación. Eso ya lo explicamos. ¿Qué va a hacer el día de la audiencia? El día de la audiencia, el juez primero va a juramentar, bueno, va a identificar, es algo muy normal, no aparece en la ley, pero el juez tiene que identificar que la persona que está ahí es el absolvente. Y lo va a identificar con el único medio de identificación para nacionales, que es el documento personal de identificación, el DPI, o si fuera extranjero, con su pasaporte. Y una vez ya está identificado, lo va a juramentar. Normalmente lo que hace, y así dice la protesta que establece en el Código Procesal Civil y Mercantil, que debe levantar su mano derecha y debe de declarar bajo juramento lo siguiente. Pues le pregunta, ¿prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Y él debe responder, sí, bajo juramento yo prometo decir la verdad. Entonces, cuando ya el juez lo juramenta en el momento de la audiencia, él abre la plica y comienza a calificar las preguntas. ¿Qué va a calificar de las preguntas? Bueno, regreso a lo explicado anteriormente. Va a calificar que la pregunta sea clara y precisa. Va a calificar que sea sobre hechos personales o conocimiento de un hecho. Va a calificar que vaya en sentido afirmativo. Va a calificar que sea sobre hechos controvertidos. Y va a calificar que sea un solo hecho, o sea, que son 2 hechos que están relacionados. Puede ser, porque yo puedo preguntar, diga si es cierto que usted me colisionó mi vehículo el 26 ahí hay 2 hechos, la colisión y la fecha, pero llevan relación. Entonces, si usted cumple con esos requisitos en la pregunta, el juez le va a calificar y la va a dirigir, y le va a dirigir a disculpen, y se la va a dirigir al absolvente para que el absolvente diga sí o no. El juez, claro, va a estar redactando el acta. Es bien importante que el código dice que en el acta no se incluyen las preguntas, solo las respuestas. Entonces el juez va a poner en el acta, a la pregunta 1 contestó no, a la pregunta 2 contestó sí, a la pregunta 3 respondió no, y así, porque las preguntas ya que constan en el pliego de preguntas y las respuestas en el acta. Cuando concluye esa diligencia, es factible que quien está preguntando, el articulante, dirija preguntas adicionales. Es decir, yo dirigí 20 preguntas y ahora quiero dirigir otras 10. También es importante, amigos, que esta diligencia es factible que quien absuelve, a su vez, pueda preguntarle al articulante. Es decir, si usted es parte de su estrategia, es que una vez su cliente haya contestado, ahora ustedes le quieran preguntar a quién articula, pueden hacerlo, pero para eso tuvieron que haberlo solicitado con 24 horas de anticipación. O sea, si la de audiencia, estoy pensando que la audiencia es este viernes a las 10 de la mañana, ustedes a más tardar el jueves a las 10 de la mañana tienen que presentarle un escrito al juez diciéndole que es necesaria la presencia del articulante en la audiencia porque ustedes le van a dirigir preguntas a él. O sea, lo que trato de decir acá es que en la diligencia de declaración de parte, quien absuelve a su vez puede preguntar después al articulante. Entonces se convierte en articulante y el otro se convierte en absolvente. Pero es necesario que lo pida con 24 horas de anticipación por lo menos. Entonces, si ustedes quieren articular el día que su cliente vaya a absolver, quieren preguntarle a quien articula, lo piden con 24 horas de anticipación por lo menos. ¿Cuál es el único motivo para no asistir a la audiencia? Pues la ley dice que únicamente se puede evadir y puede ser una excusa para no comparecer en caso de enfermedad.
Yo no podría alegar que el carro se me descompuso, no puedo alegar que no encontré un autobús para que me llevara, no puedo alegar que se me ha enfermado un pariente, sino únicamente en el caso de que el absolvente se enferme. Puede plantear una excusa legalmente comprobada y para eso lo tiene que hacer con 2 horas de anticipación por lo menos, por lo menos. ¿Qué es lo que buscamos con la declaración? ¿Qué es lo que busco yo cuando hago 20 preguntas al absolvente? Busco que él confiese, que él declare ante el juez que lo que yo he puesto es cierto. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, la función primordial de la declaración de parte es buscar la confesión de la otra parte. No es ni más ni menos un reconocimiento que esta persona absolvente hace ante el juez sobre un hecho propio, el conocimiento de un hecho que es de carácter controvertido y que está sujeto a comprobación. Yo he dicho que el señor gana 5,000 quetzales al mes y por eso quiero 1,000 quetzales de pensión para mi cliente. Le pregunto, diga si es cierto que usted tiene un ingreso de 5,000 mensuales y él dice, sí, ahí encuentro una confesión. Y entonces yo voy a demostrar que efectivamente lo que yo afirmé en mi demanda, que ganaba 5,000, se está comprobando con la aceptación o el reconocimiento que esta persona está haciendo ante el juez sobre ese hecho personal de él y que es un hecho controvertido. Eso es la confesión. Importante es también conocer qué clases de confesión existen, porque quiero decirles que una vez existe confesión, el juez podría dictar sentencia, pero no es por cualquier clase de confesión. Entonces vamos a encontrar distintas clases de confesión. Por ejemplo, vamos a encontrar primero una confesión judicial y una extrajudicial, que no tiene mayor problema para entender. ¿Cuál es una confesión judicial? La que se hace ante un juez. ¿Cuál es una confesión extrajudicial? La que se hace fuera del órgano jurisdiccional. Se le hace al sacerdote, se le hace al notario, se le hace en una cartita, lo que quiera. Pero la confesión judicial es la que a nosotros nos sirve para efecto en un momento de dictar una sentencia, no es la extrajudicial. Esta es una de las formas. De ahí también encontramos como otra clase de confesión, la confesión que es expresa y la confesión que es tácita. ¿Cuál va a ser la confesión expresa? Pues la confesión expresa es la que se hace por la persona del absolvente, palabra. Cuando él llega a la audiencia y le preguntan, diga si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales y dice sí, es una confesión expresa. Pero cuando le hacen la misma pregunta porque él no llegó y no compareció y el juez lo declara confeso, esa confesión es tácita. O sea, se da cuando se presume ante la negativa de comparecer que esa es la respuesta. Por eso les decía, cuando se cita a una persona a prestar declaración, se le cita bajo el percibimiento de que debe de comparecer debe comparecer, salvo justa causa, y debe de prestar declaración. Si no llega, se le va a declarar confeso. Esa declaratoria de confeso es la confesión tácita. ¿Cuál es la que nos sirve a nosotros para dictar una sentencia en forma inmediata? La confesión que es primero judicial y que sea expresa. Eso es importante. Una confesión expresa. Igualmente, vamos a encontrar otra clasificación de confesión. Hay una confesión con posiciones y una confesión sin posiciones. A la que me estoy refiriendo es la confesión con posiciones. Una confesión que surge de una declaración de parte, una citación, una plica, un pliego preguntas. De ahí surge una confesión con posiciones. Pero también el código recoge una figura que se llama confesión sin posiciones. Y ustedes dirán, pues es aquella que no hay preguntas. Y él confiesa, exactamente. Pero uno de ustedes dirán, ¿y cómo confiesa si no hay preguntas? No, es que no hay preguntas, pero él en alguno de sus escritos que él presenta confiesa algo que interesa para el proceso. Imagínense que ustedes en un escrito, al contestar la demanda, digan, es cierto, señor juez, tal cosa. Ahí hay una confesión. Pero eso no surgió de una declaración de parte, no surgió de una pregunta, sino surgió en el acto en que ustedes redactaron un memorial y ahí confesaron algo. Esa se llama confesión sin posiciones. Se desarrolla por cualquiera de las partes fuera de la diligencia de declaración de parte. O sea, cualquier confesión que se dé fuera de la declaración de parte se llama confesión sin posiciones. Para efecto de dictar una sentencia de forma inmediata, sin que se discuta más, necesito que la confesión sea judicial, 1, que la confesión sea expresa, 2, y que la confesión sea con posiciones. Las demás son presunciones que no implicarían
prueba en contrario, entonces no permiten dictar la sentencia en forma inmediata. También tenemos una confesión que es simple y llana y una confesión que es calificada. ¿Cuál es la diferencia entre una confesión simple y llana? Regresamos a los ejemplos. Diga si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales. Sí, confesión lisa y llana. Es una confesión simple. 2, confesión calificada. Diga si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales. Sí, pero de ahí me descuentan 1,000 quetzales de X, 500 de Lirtra y 100 de tal. Entonces, hay una confesión que sí, pero se califica, se expresan algunos motivos que atenúan esa respuesta o que excusan la confesión. Entonces, él está confesando, pero está diciendo además que son 5,000, pero de eso le rebajan entonces es una confesión calificada. Regresando siempre, ¿cuál es la confesión que a mí me interesa para dictar una sentencia? Primero, que la confesión sea judicial; 2, que la confesión sea expresa; 3, que la confesión sea con posiciones; y 4, que la confesión sea simple. La confesión calificada no me permitiría por esa calificación que le hace el absolvente. Por último, ¿qué valor probatorio tiene la declaración de parte? Yo en la última sesión hablé de 3 sistemas de valoración: la sana crítica, la libre convicción y la prueba legal o tasada. Este es un ejemplo de prueba legal o tasada. ¿Por qué? Porque la ley dice que la confesión judicial produce plena prueba, es decir, vamos a creer en ella. Entonces, la confesión, el resultado de la declaración de parte, la confesión judicial, produce plena prueba, y esto sería un sistema de valoración a través de la prueba legal o tasada. Los demás sistemas de confesión, una confesión sin posiciones, una confesión tácita, una confesión extrajudicial, habría que valorarlo conforme al sistema de la sana crítica. Pero cuando hay una confesión judicial expresa con posiciones en forma lisa, eso se va a valorar como plena prueba, y eso es un valor de prueba legal o prueba tasada. Bien, eso es en relación a la primer medio de prueba del que yo quería referirme. Ahora vamos a hablar, para el final voy a dejar las preguntas, si ustedes me lo permiten, por favor, para abordar todas las preguntas al final. O si quieren, preguntemos algo mientras yo estoy buscando la siguiente presentación. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre esta explicación de la declaración de parte como medio de prueba indirecto por representación? ¿Alguien que quiera preguntar, por favor? Rosita, sí, por favor. Licenciado, buena tarde. Cuando alguien a la pregunta responde que no, ¿tiene que necesariamente dar una explicación o lo puede dejar en una simple respuesta como no? La respuesta es sí o no. Y con eso es suficiente, Rosita, ¿vale? ¿Sí o no? Si usted quiere agregar algo, o sea, el absolvente quiere agregar algo, lo puede hacer. Pero eso le está obligado a decir sí o no. Diga si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales. No. Diga si es cierto que usted causó daños en mi vehículo. No. Diga si es cierto que usted es infiel. No. ¿Quiere agregar algo más? Lo puede hacer, ¿verdad? Yo particularmente recomiendo a mis clientes que no hablen más. Yo recomiendo a mis clientes que den un sí o un no y que se queden eso, porque muchas veces dentro de esa aclaración puede estar diciendo otras cosas que al final le pueden perjudicar, o que en todo caso le puede servir a la otra parte para elegir otras preguntas. Entonces, mi criterio es ese, pero legalmente, atendiendo a la pregunta que usted me hace, simple y sencillamente responde sí o responde no, ¿ok? Carla, por favor. Buenas tardes, licenciado Mario. ¿Hay un límite de preguntas? No, ningún límite de preguntas. Yo ya tuve oportunidad de estar en una audiencia donde hubo 600 preguntas que no se pudieron dirigir el mismo día, se tuvo que trasladar para el día siguiente y para el día siguiente. Entonces no hay un límite de preguntas desde ningún punto de vista. No aparece en el código ningún límite a las preguntas. Lo que sí es cierto es que si usted pregunta, hace 20 preguntas, bueno, y termina, le da la oportunidad de hacer preguntas adicionales, las presenta y termina y ya no puede hacer más. O
sea, aquí no podría ser, aquí hay una pregunta y ahora voy a hacer una adicional, ahora quiero otra adicional y si otra, no. Usted presenta un pliego de 20 preguntas y el juez las califica y se las dirige al absolvente. Y cuando termina la última pregunta, le pregunta al articulante, ¿algunas preguntas adicionales? Sí. Entonces, el articulante le presenta 5 preguntas adicionales, el juez las califica, las dirige. Al terminar eso, ya no hay posibilidad de que ahora otras preguntas adicionales, ya no. Es una vez la pregunta adicional y una vez el pliego de preguntas. O sea, en cierta manera usted puede presentar 2 pliegos, uno el primero y uno de preguntas adicionales. Ya después, ahí ya no habrá oportunidad. Bueno, ahora pasemos al segundo medio de prueba. También es un medio de prueba por representación, solo que en esto son personas, también de personas, pero no ligadas al proceso. Nos estamos refiriendo a la declaración de testigos. Muchos de nosotros lo conocemos como la declaración testimonial. No es ni más ni menos, ¿verdad, estimadas amigas, amigos, que la declaración que hacen personas ajenas al proceso sobre un hecho pasado, pero que interesa al proceso. Entonces, es un testimonio. Esta prueba de declaración de parte es una prueba indirecta. Un hecho pasado se le presenta al juez en el presente mediante ese testimonio que desarrollan personas que no son parte en el proceso. Son personas ajenas al proceso. Nosotros le llamamos testigos. Quiero comentarles que lo leí en algún lugar. Tampoco me lo crean que sea cierto. Puede ser porque para escribir en el internet se hace muy fácil, pero leí en algún momento que esa palabra de testigo deviene del término, con todo el respeto de todos ustedes, del término testículo. Porque en la época antigua, cuando una persona iba a declarar o a dar un testimonio, no levantaba la mano, sino eran los hombres los que prestaban la declaración, se tomaban sus miembros reproductores, sus testículos, y por eso adquirió el nombre de testigo. Pero yo quisiera que no me lo crean tan así, sino habría que investigar un poco más, aunque tendría alguna razón. Toda persona, amigas y amigos, está obligada a prestar declaración testimonial. De conformidad con el artículo 142, si a usted, estimada amiga o amigo, lo citan a prestar declaración testimonial, está obligado a comparecer. ¿Quiénes pueden ser testigos? Pues primero, atendiendo a la capacidad, puede ser testigo cualquier persona mayor de 16 años. O sea que aquí es bien interesante, puede ser testigo uno de 16 años, 17 y por supuesto, todos los que tienen capacidad de ejercicio de 18 años en adelante. Pero aquí lo más interesante es que una persona menor de edad, pero mayor de 16 años, puede ser testigo. Para que pregunten, pues, porque el día de mañana les voy a preguntar, ¿puede ser testigo un menor de edad? Pues sí, siempre y cuando tenga 16 años. Menos de 16 años no podría ser testigo. Eso es el primer elemento en relación a la capacidad. En relación a la imparcialidad, porque lógicamente queremos personas imparciales, pues en primer lugar, la ley no permite que los parientes consanguíneos o los parientes por afinidad sean testigos. Ni siquiera el pariente por consanguinidad, ni afinidad, ni el cónyuge, pero lógicamente no habría imparcialidad. Ir a declarar por un pariente, pues lo va a volver parcial, ya sea a favor o en contra, pero parcial. Entonces, pero es bien importante, o sea, testigos no pueden ser los parientes, ni de consanguinidad, ni afinidad, ni el cónyuge, pero sí pueden ser en los asuntos de familia o puede ser cuando ambas partes proponen a ese pariente. O sea, las partes proponen a ese testigo y los dos están de acuerdo, aunque sean parientes o sea el cónyuge, es factible que sea el testigo. Pero quiero que analicen ese. Testigos mayores de 16 años en adelante, testigos que no sean parientes consanguíneos, ni afinidad, ni cónyuge, salvo que estos testigos sean propuestos por ambas partes o sea en un juicio de familia. Pues lógicamente en un juicio de familia es donde más fácil es entender que se podría requerir la posición o la posibilidad de un testigo. En cuanto a la credibilidad, bueno, es importante también indicar que el código establece quienes pueden tener tacha para ser testigos. O sea, la ley dice que tienen tacha para ser testigos, por ejemplo, quien tiene interés directo o indirecto en el asunto. Alguien que esté interesado en ese juicio no puede ser testigo porque no goza de credibilidad. Un amigo íntimo de una de las partes o enemigo de alguna de las partes tampoco, porque no estaría gozando de credibilidad.
trabajadores domésticos, trabajadores dependientes, acreedores o deudores de alguna de las partes, o que tengan cualquier interés con las partes. Entonces vamos a tener, insisto, en cuanto a la credibilidad, que no pueden ser testigos, amigos íntimos, enemigos, trabajadores, deudores, acreedores, quien tenga interés en el asunto, que tenga algún interés con las partes. Esos no van a poder ser testigos. Ahora veamos el procedimiento probatorio. Los testigos se ofrecen en la demanda o en la contestación de la demanda, tal como ya lo he explicado. En forma genérica, no es necesario indicar el nombre de los testigos. Es más, no es recomendable en su demanda que ustedes indiquen el nombre de sus testigos, porque ya les decía yo a ustedes, la prueba que ustedes ofrecen es la misma prueba que pueden proponer y el juez va a diligenciar. Si yo en la demanda, porque no me exige, solo declaro testigos, yo veré ya en el procedimiento de prueba quiénes son los testigos que a mí me interesan. Y yo voy a poner ya los nombres ahí, pero en la demanda no es necesario. Pero si yo en mi demanda enumero los testigos A, B y C, y sucede que cuando estoy en la fase de prueba A, B y C ya no quieren declarar y quiero que sea C, D y F, ya incumpliría con ese problema que ofrecí unos y estoy proponiendo otros. Entonces, como la ley no exige, cuando yo ofrezco los testigos lo hago en forma genérica, simplemente indicando que voy a ofrecer testigos sin indicarlo. Ahora, esta prueba sí hay que desarrollarla y pedirle y diligenciarla en el periodo de prueba. Entonces, cuando yo presento el memorial pidiendo que se reciba la declaración de testigos durante el periodo de prueba, lo que tengo que hacer es solicitarlo indicando el nombre de los testigos y acompañando en el mismo memorial el interrogatorio. O sea, yo le voy a presentar un escrito al juez, le voy a decir, señor juez, está abierto por el proceso por 30 días, es de mi interés que se reciba la declaración de los siguientes testigos, A, B, C, quienes declararán conforme al siguiente interrogatorio y acompaño el interrogatorio. Este interrogatorio no es un interrogatorio cerrado como la declaración de parte. Este interrogatorio es interrogatorio abierto porque es importante que la parte contraria se entere de las preguntas porque tiene el derecho a repreguntarle al testigo. Entonces, acá no escondemos las preguntas al testigo, acá las preguntas van abiertas, simple y sencillamente para que la otra parte en cualquier momento pueda repreguntar. Insisto, este interrogatorio va en forma abierta, no va en plica. Las preguntas pueden ser simplemente claras y precisas, se deben de referir a un hecho simple, no a una opinión, apreciación, opinión del testigo. Entonces, acá no hay un requisito de preguntas en sentido afirmativo. Yo le puedo preguntar a un testigo de la siguiente manera. Diga el testigo qué le consta de los hechos. Y el testigo va a decir todo lo que quiera decir. También le puedo preguntar al testigo, diga si es cierto el testigo que el demandado gana 5,000 quetzales. Le estoy formulando una pregunta en sentido afirmativo. La ley me lo permite. O diga el testigo si conoce y puede explicar cuánto gana y dónde trabaja el señor Fonatal, y de él va a explicar. Las preguntas son abiertas, si se deben ser claras y precisas, incluso debe referirse a hechos muy simples de lo que están pasando acá, deben ir en forma abierta y no es de opinión. No se le puede decir al testigo qué opina o usted qué cree de fulano de tal, eso no. Entonces las preguntas son muy abiertas, pero pueden dirigirse en forma afirmativa. Lo que pasa, eso pues lo comentan en los tribunales, es que para los jueces es más creíble un testigo al que se le pregunta en forma abierta a aquel testigo que se le pregunta con una pregunta con respuesta sugerida. Porque si yo al testigo le digo, diga el testigo si es cierto tal cosa, pues que quiero que diga que sí. O le podría decir, diga el testigo que no es cierto tal otra, él podría decir que no. Entonces voy con una pregunta con una respuesta ya sugerida. Entonces, pero se le puede preguntar de cualquiera de las maneras de que estoy tratando de explicar en este momento con ustedes. ¿Qué hace el juez cuando yo presento el memorial, indicando el nombre de los testigos y el interrogatorio? Pues el juez señala un día y una hora para la diligencia. Acá es necesario que esta diligencia o esta prueba se notifique con 3 días de anticipación. La declaración de parte era con 2, aquí debe ser con 3 días de anticipación por lo menos. Los testigos también prestan un juramento. Igual al testigo se le identifica, al testigo se le levanta la mano, al testigo se le hace saber si bajo juramento va a decir la verdad, él tiene que contestar que sí. En la audiencia pueden estar los abogados, pueden estar las partes, puede
pueden el juez y los abogados dirigirle preguntas adicionales al testigo. Aquí es una cosa bien importante. La prueba de declaración de testigos se desarrolla en una sola audiencia. O sea, si ustedes le proponen al juez 5 testigos, esos 5 testigos tienen que ser escuchados el día de hoy. No se puede hacer una declaración hoy del testigo, mañana de otra y pasado de otra y pasado de otra. Los testigos tienen dentro de su diligencia de la realización de la audiencia una unicidad. Tiene que estar unida toda la diligencia. Y tampoco los testigos se pueden comunicar entre ellos. El juez ya tiene un sistema, cuando llegan los testigos los identifica y los separa. Y recibe uno en pos de otro, separándolos después de cada declaración, porque la idea es que entre ellos no se comuniquen para darse información de lo que ellos han declarado. Entonces, esto es bien importante. Primero, es que no se puede de la audiencia. Segundo, que los testigos no se pueden relacionar y todos los efectos que aquí estoy mencionando. Tal vez ustedes se preguntarían qué pasaría si ustedes proponen 5 testigos, pero a la hora de la audiencia le llegan 3. ¿Qué pasa con eso? Pues como yo les digo que la diligencia no se puede dividir, ustedes no podrían decir al juez, mire, recíbame 3 hoy y me recibe 2 en la próxima audiencia. El juez no lo puede hacer. Todos los testigos que se propongan una parte tienen que ser oídos, escuchados en esa misma audiencia. Entonces aquí hay 2 alternativas. Una, que como no llegaron los 5 testigos de ustedes les pidan al juez que suspenda la audiencia y reprograme otra para que lleguen los 5, una. O 2, puede pedirle al juez que solo reciba la declaración de los 3 que llegaron y ustedes renuncian a la declaración de los 2 que no llegaron. Así es como debe funcionar la declaración de testigos. El día que ustedes lleven a sus 5 testigos, o propongan a sus 5 testigos y solo les llegue uno, ustedes deciden que el juez lo escuche, pero ya no escuchará a los otros 4. Tendrían que renunciar a esa posibilidad o piden que reprograme la audiencia para que se desarrolle la diligencia con los 5 que ustedes hayan propuesto. Siempre es importante que a los testigos se les pregunte sobre esos aspectos del artículo 148 que mencioné hace unos minutos. Al testigo siempre, aunque no vaya en el interrogatorio, el juez tiene que preguntarles primero sobre sus generales, tiene que preguntarle si es pariente, si es amigo, si es enemigo, si tiene interés, si es acreedor, si es deudor de alguna de las partes, es obligación preguntarlo. Si la parte no lo incluye en el interrogatorio, el juez lo va a preguntar. Lo otro es que el acta que se va a faccionar, se van a asentar las respuestas en la forma literal, como el testigo lo esté declarando. Entonces el testigo va a declarar, no, sí, fíjese que pasó tal cosa y el oficial tendrá que ir recabando para tratar de asentar en forma literal la respuesta del testigo. Igual el testigo puede dictar o escribir su respuesta para que se ponga en forma literal. Igual que pasa en la declaración, solo se van a consignar las respuestas, no se van a consignar las preguntas, porque las preguntas constan en el memorial donde está el interrogatorio. Igual cuando termina toda la declaración, cuando el testigo ya declaró de 1, 2, 3, 10 preguntas, lo que sea, al terminar, el testigo tiene que dar la razón de su dicho, explicar por qué le consta lo que le consta. Decir, mire, señor juez, y lo que acabo de declarar me consta porque soy vecino de las partes, me consta porque trabajo con una de las partes, me consta, es la razón de su dicho. Luego, el testigo lee el acta y el testigo firma el acta o deja la impresión digital. Por supuesto que el testigo podría negarse a firmarla por cualquier motivo, eso nunca lo he visto yo, y el juez, pues, lógicamente solo la hará constar por escrito, pero eso tendrá la plena validez. Lo que mencionaba, los testigos van a ser interrogados en una forma separada, hay que dividirlos uno de otro. Y ese principio de unidad de la prueba de la declaración de testigos es la que estaba mencionando en unos minutos. Este principio de la unidad de los testigos indica que no se puede recibir la declaración de los testigos de una parte en audiencias distintas y de tal manera que si no se presentan todos los testigos, pues se desarrolla con los presentes, salvo que la otra parte proponente o la parte que proponga pida la suspensión para que se realice en otra oportunidad. Cuando la diligencia, por ejemplo, en la última parte de esta presentación, dice si la diligencia no se termina en la fecha señalada, debe habilitarse tiempo para concluirla. Si, por ejemplo, la audiencia empezó a las 10 de la mañana y ya dieron las 3:30 de la tarde, que es la hora de cierre del tribunal, debe de ampliarse la hora, debe de habilitarse tiempo para que se siga desarrollando la audiencia a las 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche para concluir la diligencia por la unidad
de la prueba de testigos, por ese principio de unidad. Las repreguntas las dirige la otra parte, no la que propuso los testigos. Una vez que concluya la declaración de los testigos, la parte que no propuso la prueba puede pedir dirigir repreguntas. Eso es tratando de confundirlo, tratando de desvirtuar lo que dijo. Eso es para que ratifique, para que aclare, para que amplíe o para evitar o para destruir su declaración. Entonces, el testigo le pregunta quien le propone la prueba y le repregunta quien no propone la prueba. Las repreguntas van al concluir la declaración del testigo. Entonces, ¿cómo resumo algunas cosas acá? Los testigos pueden ser mayores de 16 años, los testigos no deben ser parientes, salvo que las partes lo propongan o en juicios de familia. Los testigos están obligados a declarar bajo juramento. El que propone la prueba de testigos debe indicar el nombre de los testigos. Los testigos que tienen alguna tacha no deben declarar porque son parientes, porque son deudores, porque son acreedores, porque tienen interés directo o indirecto en el asunto. El pliego de preguntas va en el inserto en el mismo memorial de proposición de la prueba de testigos, y una vez concluida la aclaración de testigos, la parte que no preguntó puede repreguntar. Las repreguntas, insisto, se las realiza quien no preguntó, tiene que hacerse una vez concluida la diligencia donde el testigo declara. Hay una cuestión muy interesante aquí, por eso yo afirmo que las preguntas van abiertas y no escondidas o cerradas, es que las repreguntas se pueden presentar el día de la audiencia o presentarse mucho antes. La pregunta es, ¿cómo quien va a repreguntar sabe que va a repreguntar? Porque ya leyó las preguntas del interrogatorio abierto. Ustedes ya les llegó el memorial, van las repreguntas, van las preguntas al testigo y ustedes pueden preparar sus repreguntas y presentarlas antes de la audiencia para que una vez concluida la diligencia de preguntas, pasemos a las repreguntas. Las repreguntas también deben de versar sobre los hechos relatados por el testigo, o sea, una repregunta es tratando de desvirtuar las respuestas a una pregunta y el juez, por supuesto, está obligado siempre a calificar la procedencia de estas repreguntas. En relación al valor probatorio de este medio de prueba, pues este se valora conforme al sistema de la sana crítica. El juez, esto no es plena prueba, esta es sana crítica. El juez debe aplicar la lógica y la experiencia y debe razonar lo que él estima que queda probado en esa diligencia. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme sobre esa declaración de testigos como segundo medio de prueba del que nos estamos refiriendo acá. Un segundito, por favor. Rosita, si es tan amable, por favor. Licenciado, ¿el mayor de 16 años necesita algún permiso de los padres para poder declarar? Buena pregunta, muy interesante su pregunta. La ley no dice absolutamente nada. No dice que el mayor de 16 años necesita la autorización de los padres para declarar. Como no lo dice, pues no sería necesario, ¿eh? Gracias. A usted para servirle. ¿Alguien más que quisiera preguntar? Sí, Dayana, por favor. Buenas tardes, licenciado. Cuando usted menciona que son mayores de 16 años, ¿se refiere a personas de 17 años? Es buena pregunta. Yo digo que son 16 años un día. Venga, adelante. Perfecto, gracias. O sea, ya cumplió los 16 años y cualquier día después de eso ya es mayor de 16 años. Gracias. A usted, Alan, por favor. Buenas tardes. Cuando uno recibe la pregunta y, por ejemplo, al testigo dice no, a la pregunta que uno le hizo, uno ya no puede repreguntar, debe de aceptar eso y después se presenta un pliego aparte al juez, la repregunta ahí, o sí se puede hacer una repregunta. Vamos a ver, Alan, vamos a ver. El testigo es un testigo propuesto por usted. Y el testigo contesta algo que usted no está muy de acuerdo, no, pero el testigo lo está proponiendo usted.
usted tiene derecho a preguntar, a hacer preguntas adicionales al testigo. Cuando termina ya la declaración del testigo, usted le puede hacer preguntas adicionales a su testigo. Las repreguntas las hace la otra parte, la contraria. O sea, usted no le repregunta a su testigo. Usted le pregunta o le hace preguntas adicionales. Gracias. Ok, vaya. ¿Alguien más? Por favor, Martina, si es tan amable. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdone, con respecto a las tachas que mencionó, Sí. entendí yo que son los hechos o circunstancias que concurren, sea en las personas o en los testigos. En las personas de los testigos o en sus declaraciones. Y que esto hace que pierdan eficacia probatoria. Credibilidad. ¿Es así o estoy equivocada? Así es, Martina. Es decir, no es creíble para un juez una declaración de alguien que tiene interés en el proceso, de alguien que es dependiente de una de las partes, de alguien que es acreedor o deudor de una de las partes. Entonces, ahí hay falta de credibilidad. Entonces, el juez, por eso es que esos son tachas para no poder ser testigo. Usted no puede llevar a un testigo menor de 16 años, usted no puede presentar un testigo que sea pariente y no puede presentar un testigo que sea que tenga alguna de las fechas que he mencionado. Entonces, ¿por qué? No hay credibilidad, porque no hay capacidad y porque no hay parcialidad. Muchas gracias, licenciado. Vaya usted. Aurora, por favor. Mucho gusto, muy buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿usted sería tan fino de ayudarme con un ejemplo en cuanto a esto de las repreguntas a los testigos? Por ejemplo, poniendo que A le dice a B o con nombres, perdón, disculpe la molestia. Mire, pues lo que pasa es que ahorita tendría que tener, pero a mí se me ocurre, vamos a ver, se me ocurre que yo le pregunto a yo soy el que propongo el testigo. Yo le pregunto al testigo, diga el testigo qué le consta a usted de la relación entre el señor A y la señora B. Un juicio de divorcio. Y el testigo dice, pues mire, señor juez, y a mí me consta que ellos, pues normalmente hay líos grandes, y me consta que el día tal, a tal hora, la señora le gritó al señor y lo trató mal. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, sacando algo para ayudarla a usted. Esa es la respuesta a la pregunta del testigo. La otra parte puede repreguntar. Diga el testigo en relación a lo que usted declaró en la pregunta tal y tal, ¿a qué horas fueron esos hechos? ¿Puede indicarme el testigo desde dónde lo vio? Esas son repreguntas, porque está tratando de aclarar algo, de ratificar algo, o tratar de destruir la respuesta del testigo. Esa es la repregunta que hace la parte que no propone el testigo. Los testigos aparentemente que usted propone no son los testigos suyos, los que aparentemente debieran declarar a su favor, pero la otra parte tiene derecho a repreguntarles en relación a las respuestas que ellos dan. No sé si más o menos le queda claro así. Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, Aurora. Josué, por favor. Licenciado, ¿y se pueden objetar las preguntas? Las preguntas no se objetan porque no aparece en ningún momento la palabra objeción en el trámite de las diligencias. Pero en la práctica sí se hace, ¿verdad? O sea, no aparece que diga, objeto la pregunta porque esa pregunta no cumple los requisitos de tal cosa. Normalmente, yo le voy a contar una historia, pero en relación a la declaración de parte. En alguna oportunidad yo estaba en una declaración de parte, mi cliente estaba prestando declaración de parte y sí le dijeron las preguntas muy normales en sentido afirmativo, solo hecho, etcétera, etcétera. De repente la parte pidió que iba a hacer preguntas adicionales y escribió a mano en una hoja 2 preguntas adicionales. Entraron con la juez las calificó y las iban a dirigir. La primera pregunta decía así, diga usted cuánto gana. Cuando yo oí la pregunta, le dije al oficial que estaba, permítame, esa pregunta no se puede realizar. Eso no fue una objeción, o sea, mejor dicho, esa fue una objeción. No está establecido, pero le dije no se puede realizar. Pero no se puede realizar. Y yo, señora juez, quiero explicarle por qué. Y le expliqué. La juez dijo, no, diga la pregunta. O sea, la palabra objeción no existe, pero usted tiene el derecho de decirle, mire, la pregunta no se puede realizar porque la pregunta no cumple el requisito A, B, C del artículo tal o tal cosa. Podría hacerlo y el juez podría recapacitar. Pero la palabra objeción dentro del proceso no se aparece. Si una pregunta no se dirigiera,
O sea, y eso pasa para toda la prueba. Si a usted no le aceptan una prueba o no le aceptaron una pregunta, usted puede protestar la no admisión de esa prueba. Eso es una protesta cuando le rechazan la prueba. Pero cuando admiten una prueba equivocadamente, lo que cabría sería una nulidad. Sin embargo, como le digo en la práctica, cuando usted oiga que le preguntan al testigo algo que no deberían preguntar porque no es un hecho de conocimiento, es una opinión, algo así, usted le puede decir, señora juez, eso está incumpliendo tal cosa, no puede dirigirse antes que responda el testigo. Pero no aparece dentro del código esa palabra objeción, como solo lo vemos, por ejemplo, en los tribunales penales o lo vemos en la televisión. ¿No? Aurora, por favor. Disculpe, no bajé la mano, perdone. Va. ¿Y alguien más que quiera preguntar? Ok, bueno. Dejemos aquí estos 2 medios de prueba porque vamos a tener para el martes otros 2 medios de prueba y después para el jueves 3 medios de prueba, que son más pequeñitos. Me corresponde hablar de la prueba de expertos, es una prueba un poco compleja para explicar, un poco compleja para integrar, y entonces no quisiera involucrarla en la clase de hoy porque ya tienen hoy con 2 medios de prueba que solo trato de recordarles. Tenemos una declaración de parte, que es la declaración de la parte contraria. Se llama declaración, realmente se llama declaración de las partes, no es una declaración de parte. El requisito para que se haga esa declaración de parte es que quien solicita la declaración presente un pliego de preguntas dentro de un sobre cerrado que se denomina plica. Tiene que estar debidamente sellado. El juez cuando agarra la plica, antes de abrirla, ve que esté sellado, que no esté alterado, que no sea roto, porque la idea y la función de eso es que la otra parte no sepa cuáles son las preguntas que se le van a dirigir. Esta prueba es privilegiada porque se puede desarrollar antes, durante o después del periodo de prueba, inclusive hasta segunda instancia. Las preguntas deben de unir ciertos requisitos en sentido afirmativo, forma clara y precisa, un solo hecho, conocimiento de un hecho, eso debe de ser. La parte debe ser citada con 2 días de anticipación para que lleve a cabo la declaración. Si no llega, se le declara confeso, como una confesión tácita, y encontramos distintas clases de confesión, la confesión judicial y la extrajudicial. La que nos interesa es la judicial, que es la que se hace ante el juez. Hay una confesión expresa y una tácita. La expresa es la que se hace de palabra ante el juez, la tácita es cuando se le declara confeso. Hay una confesión con posiciones, que es la que surge cuando hay preguntas, y hay una confesión sin posiciones que se desarrolla fuera de la declaración de parte. Hay una confesión simple y llana, que es cuando no hay ninguna justificación, y hay una confesión calificada, que es cuando se califica la confesión. El valor probatorio de esta prueba, en términos generales, también es anacrítica, pero cuando la confesión se hace ante juez judicial, se hace en forma expresa, se hace en forma lisa y se hace con posiciones, esta confesión produce plena prueba y permite dictar de una vez sentencia. En la declaración de testigos, pues también es una prueba por representación de personas, solo que estas no están ligadas al proceso, son extrañas al proceso. Podemos proponer, eso no lo dije acá, eso era importante, perdonen, no aparece en la presentación, pero es importante, podemos presentar hasta 5 testigos máximo por hecho controvertido. O sea, yo no puedo presentar 10 testigos sobre un hecho controvertido. El hecho controvertido es solo el accidente de tránsito. Yo puedo presentar 5 testigos sobre ese hecho controvertido. Ahora, si hubieran más hechos controvertidos, por ejemplo, en un juicio de divorcio, también hay temas de pérdida de patria potestad, y no solo hay que probar la causal de divorcio, sino también la causal para la pérdida de la patria potestad dentro del mismo juicio, pues puedo presentar 5 testigos para probar una cosa y 5 testigos máximo para probar a otra. Entonces, el máximo de testigos, hasta 5 testigos por hecho controvertido. Testigos, cualquier persona mayor de 16 años que no tenga alguna limitación porque sea pariente o porque sea cónyuge o porque sea dependiente, porque sea acreedor, deudor, tenga interés en el asunto. La diligencia es presentando el memorial con los nombres de los testigos y el interrogatorio. El juez señala una audiencia, hay una unidad de la prueba, hay que desarrollar la prueba con los testigos que lleguen, salvo que uno pida que se reprograme. A los testigos que preguntarles por separado, el interrogatorio va abierto, las preguntas son abiertas, y el valor probatorio de esta prueba testimonial es el de la sana crítica. No sé si hay alguna pregunta última antes de darles las gracias a ustedes por haber estado presentes hoy. ¿Alguien quisiera preguntar algo más? Bueno, no siendo así, entonces yo les deseo que tengan una feliz tarde.
Les voy a dar un receso para su próxima clase de casi 30 minutos, pero yo les quiero comentar que yo también estoy un poco agotado. Entonces, vamos a dejarlo acá y el día martes nos estamos viendo con otros 2 medios de prueba más. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Feliz tarde. Licenciado, muchas